Hola Tauro, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta este momento y las que vienen para nosotros, porque yo sé que son millones de bendiciones las que vienen para nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está, así con una sonrisa gigante en tu rostro. Bueno, también si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, lo puedes hacer a través de los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si tú quieres que que tengamos alguna lectura personalizada, en la descripción del video está la manera de contactarse conmigo por intermedio de mi WhatsApp. Bueno, recuerda que esta lectura tiene 3 partes, mis queridos amados. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, mis amores, también los quiero invitar en esta ocasión a que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para recibir sus notificaciones, así de esa manera nos apoyan. También me puedes seguir en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En la descripción del video está la manera de seguirme por esos medios. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, cariño mío, déjala pasar. Y recuerden que los quiero mucho, mucho y los llevo siempre en mi corazón. Vamos a ver qué nos dicen las hadas el día de hoy para ti. ¿Qué estás preguntando por tu tarot, por tu horóscopo el día de hoy? Te dicen que seas honesto, honesta contigo mismo o contigo misma. Bueno, te están diciendo que tú sabes realmente qué es lo que está sucediendo con esa situación, pero te estás mintiendo, te estás engañando por tal vez no querer ver la realidad que tal vez tú vayas a sentir que te va a hacer daño, pero es peor el daño que te haces siguiendo diciéndote mentiras a ti mismo, a ti misma, que las cosas van a cambiar, que las cosas van a mejorar, pero no, tú ya sabes cuál es la realidad y cuál es la verdad. Bueno, entonces vamos a seguir adelante, a decirte la verdad, aceptar la realidad y seguir adelante con tu vida. Bueno, recuerda que nadie puede cambiar a nadie. Si tú quieres escribir en los comentarios de este video, yo soy honesto, yo soy honesta conmigo mismo, conmigo misma. Bueno, y me digo la verdad. Vamos a ver ahora la lectura para las personas que están preguntándome en esta ocasión por su pareja, por sus relaciones. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Bueno, y vamos a ver qué les espera a ustedes como futuro, como relación, en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías especiales, personales, espirituales. Bueno, tu persona especial en este momento se siente bastante, no sé, decepcionada por ciertas situaciones, ciertos eventos que han pasado con ustedes en la relación de ustedes. Es una persona que te ha querido, que ha querido construir algo bonito, algo grande, algo serio contigo, pero que se ha dado cuenta que, o siente, no es que se haya dado cuenta, siente que contigo las cosas ya terminaron, que contigo las cosas ya pasaron, ¿ya? Está muy decepcionada de ti en este momento, en este instante. Bueno, tu persona especial espera, tiene una esperanza, ¿cómo te digo? Se siente herido, se siente herida, pero quisiera volver a que las cosas fueran como antes, ¿ya? Que existía como cierta lealtad entre ustedes, que serán fieles, que confiaban el uno en el otro. Bueno, eso es lo que espera de ti tu persona especial. Piensa que realmente los conflictos y problemas del entorno de ustedes definitivamente hizo que la relación de ustedes se comenzara a fracturar, se comenzara a fragmentar, y es una persona que espera, que quiere que tú resuelvas estos problemas y dificultades con las personas de tu entorno. Tal vez son personas que no han estado como muy de acuerdo con la relación de ustedes y han ido mellando y han ido haciendo su trabajo, que poco a poco hayan estado haciendo que ustedes desconfíen el uno del otro. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. La verdad es que las cosas tienden a mejorar para la relación de ustedes. A pesar de los problemas y dificultades que están viviendo en este momento, las cosas comienzan a tomar otro tono diferente. Al parecer, ustedes dos van a comenzar a caer en cuenta de que realmente no es, ¿cómo les digo? Que no es que las demás personas tengan que definir la relación de ustedes, que las demás personas no tienen que decidir lo que haya
sucedido con ustedes, que porque sus padres, sus madres, tíos, abuelas fueron infelices en sus relaciones, no tiene por qué suceder así de esa manera contigo. Bueno, ustedes van a tomar la decisión de ver su relación con más madurez. Sí, o sea, hay cosas que les van a seguir diciendo de una parte y de la otra, pero ustedes van a aprender a filtrar, como a cernir todo esto que se les está presentando en la vida de ustedes para poder llegar a un triunfo total con respecto a la relación de ustedes. Van a comenzar a escuchar a su corazón, a su intuición, a su yo superior para poder tomar buenas decisiones con respecto a lo que deben o no deben hacer con esta relación. Bueno, a pesar de que ahora al parecer el panorama no se ve tan bien, no se ve tan bueno, pero bueno, viene una época bonita en la relación de ustedes. Te dice por este lado el angelito que tus obras revelarán tus orígenes. Mira, lo que pasa es que ustedes sí han querido construir algo bonito, algo bueno, algo que realmente pueda hacerlos crecer a ustedes, no solamente en cuestiones personales, sino también en cuestiones económicas y sociales, pero han habido muchos obstáculos alrededor de ustedes. Acuérdense de aquellos planes y proyectos que ustedes han tenido desde el comienzo, cuando recién se conocieron y se estaban enamorando, todo lo que soñaban hacer, todo lo que soñaban cumplir y conseguir. Acuérdense de eso, ¿ya? Acuérdense de esas cuestiones y verán que van a poder volver a retomar su relación como ustedes las querían siempre tener. Bueno, por este lado, el tarot egipcio con la carta de la inmortalidad te dice que te fijes más como en las cosas del día a día, ¿ya? Que disfruten las cosas sencillas de la vida, que no esperen a tener millones o no esperen a que cuando adelgacen, a que cuando tengan $1,000,000, a que cuando tengan una casa, a que cuando tengan tal vez tal trabajo. No, o sea, no esperen para ser felices, no necesitan de nada de eso para ser felices. Sí, eso es una adición, eso es algo adicional en la vida de ustedes y en determinado momento marca la diferencia ya para poder estar más tranquilos y tranquilas. Pero si ustedes comienzan a disfrutar lo que tienen ahora, en este momento, en este instante, yo les aseguro que eso va a ser un impulso para ustedes para poder conseguir eso que tanto ustedes quieren, que tanto ustedes anhelan y han soñado como pareja y como personas individuales también. Se les viene una época bonita, 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 pero las cartas les están diciendo que sí, hay que fijarse una meta, pero no tener los ojos puestos al 100% en esa meta, no, hay que disfrutar el paisaje, hay que disfrutar el momento, el día a día, los pequeños logros que hacen los grandes logros. Bueno, vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy para tu relación, para tu pareja. Dice que desconecta y relájate un rato. Es momento de pasar ustedes tiempo a solas. Es momento de que ustedes, pero a solas, ¿ya? No hijos, no familiares, no amigos, no. Si no pueden días, bueno, horas. Dígase usted que digamos, bueno, esta media hora la vamos a dedicar, pero exclusivamente a nosotros, exclusivamente a ustedes como pareja, como relación, a mirarse, a consentirse, a contarse cosas. Si pueden días, perfecto. Si pueden irse de viaje, perfecto. Pero si no pueden, bueno, un tiempito en el día, unos minuticos en el día, o si pueden horas, pues mejor también. Pero háganlo, que de a poco van a comenzar a consolidar más esta relación que ustedes están construyendo en este momento. Tal vez ustedes vean problemas, dificultades ahora, pero yo sé que es algo que ustedes pueden resolver. Yo sé que ustedes pueden salir adelante. Bueno, si tú crees esto, también lo puedes escribir en los comentarios del video. Yo puedo salir adelante, yo salgo adelante de todo problema y dificultad que tenga en este momento con mi pareja. Y bueno, no olviden que los quiero mucho y los llevo en mi corazón. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritos y solteritas en este instante, en este momento. Vamos a ver qué me les está pasando a ustedes, mis queridos amigos y amigas, y lo que se me les viene en un futuro, muy posiblemente un futuro cercano. Y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales, a ver qué me les dice en esta ocasión. Bueno, tú estás en problemas y dificultades en este momento, pero las cartas me dicen que no pierdas la esperanza, que nos pierdas la esperanza y que tienes que tener una vista clara, ya, una visión clara. No te me distraigas, no te me achicopales, no pierdas el norte de tu vida, definitivamente. Tal vez te has encontrado con personas bastante egoístas, bastante superficiales, que te han engañado de alguna u
otra manera, muy seguramente algo relacionado con un dinero, porque tú eres una persona suertuda, eres un suertudo y eres una suertuda para el dinero. Ten mucho cuidado con esta situación porque, bueno, estas personas tal vez se están o se estarían aprovechando de algún bajonazo emocional tuyo para poderse aprovechar de esta situación y hacerte tomar decisiones bastante desacertadas, especialmente con respecto a tu dinero. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, la cuestión es que me dice que tienes que ser más cuidadoso, especialmente con tu salud. Hay pequeñas afecciones que hay en este momento en tu salud que tú las estás como que trayendo a menos, como que dice, ay no, pues eso es como que medio cualquier cosita. No, ve al médico, no pierdes nada con ir al médico, con irte a asegurar de que estés perfectamente bien, de que las cosas van muy bien con tu salud física, mental, ya, y tu salud emocional. Si tienes algún pequeño síntoma, ve donde el médico y chécate, que eso no va a pasar nada con esa situación. También me dicen las cartas en este momento, en este instante, que tú tal vez has tomado la decisión de tomarte un tiempo a solas, de tomarte un tiempo solo, porque la verdad es que sientes que algo como que no funciona bien, como que podría haber algo mejor para ti en tu vida, como que hay otra manera diferente de hacer las cosas. Sí, a que la hay, mi querido amigo y amiga. Ya es cuestión tuya si te quieres poner a investigar acerca de ley de atracción, acerca de cómo te digo, de crecimiento espiritual, acerca de metafísica, acerca de el despertar espiritual. Sí hay algo más allá, mi querido amigo y amiga, y tú en este momento estás teniendo como ese despertar espiritual. Bueno, te dicen los ángeles en esta ocasión que los sueños te van a hablar de la sabiduría, que tus sueños te van a hablar. Entonces está muy pendiente dentro de los 6 días siguientes de lo que sueñas, porque van a haber unos mensajes espectaculares de tus guías espirituales, porque ellos te han estado hablando, ellos te han estado diciendo cosas, pero al parecer tú has estado siendo sordo o sorda o ciego o ciega y no has querido ver. Entonces, en últimas, van a hablarte a través de tus sueños. Bueno, me dice por este lado que el tarot egipcio en la carta de la vehemencia me está diciendo que hay cierto asunto del cual tú quieres, estás esperando como una buena noticia. Sí, te va a llegar una buena noticia, mi querido amigo y amiga, de cierto asunto, de cierta cuestión que tú estás esperando, va a ser muy positiva para ti. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy, que te desconectes y que te relajes por un rato. No te tomes la vida tan en serio, que no te puedas, que seas como acartonado o acartonada, que no seas flexible para absolutamente nada. No, tómate tu tiempo, relájate, respira, por favor, que la vida es para disfrutar, la vida es para reír, la vida es para amar, la vida es para aprender. Y bueno, y sigue adelante, que tú eres un guerrero y una guerrera. Si tú quieres escribir en los comentarios de este video, puedes hacer: yo me desconecto por un tiempo, me relajo y sigo adelante con éxito, con abundancia en mi vida. Bueno, vamos ahora por las personas que me preguntan en esta ocasión por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas el día de hoy. Bueno, mira, que te están diciendo las cartas en este momento, en este instante, que tienes que aclarar tu mente, que tienes que aclarar tus ideas con respecto a cierto negocio. Estás muy confundido, o hay personas que te han confundido demasiado, estás escuchando demasiadas voces. Busca fuentes legales, busca fuentes reales para aquel negocio, para aquella inversión que tú estás queriendo hacer. Bueno, eso es lo que me están diciendo las cartas el día de hoy, que salgas de esa confusión en la que estás en este momento. Me dicen por este lado los ángeles que vas a hallar tu luz interior, vas a comprender que realmente por qué camino es el que tú debes coger, no solamente en cuestiones de tu economía, sino en tu vida en general. Vamos a ver ahora qué me les dice el tarot egipcio para ti que estás preguntando por tu economía. Bueno, me están diciendo que esto que estás viviendo ahora, en este instante, en este mismo momento, es necesario porque se te viene algo maravilloso, algo bueno, algo muy productivo en tu vida económica, y no solamente en tu vida económica, sino en tu vida en general, y lo que estás aprendiendo ahora es necesario para que avances. Por este lado, las hadas me dicen que tú puedes ser tu propio caballero. Bueno, tú puedes ser esa persona que te saque de la duda, de la incertidumbre. Tú puedes investigar, tú puedes tomar experiencia acerca de esta situación que se te está presentando en este momento, con tu economía o con tu trabajo. Bueno,
Yo sé que tú puedes salir adelante. Si tú también estás convencido de esto, escribe en los comentarios de este video: yo puedo, yo soy éxito, yo soy amor, yo soy prosperidad. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Recuerden que los quiero mucho, mucho, los llevo en mi corazón. Les envío mucha paz, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.